diciendo Lacan es que cuando aparecen las experiencias humanas ya están determinadas. Es decir, que cualquier experiencia que los humanos puedan vivir ya padece de cierta determinación. Se las toma de todo lo que la naturaleza ofrece como soportes. Y estos soportes se disponen en temas de oposición. La naturaleza proporciona significantes, para llamarlos por su nombre, y estos significantes organizan de manera inaugural las relaciones humanas, dan las estructuras de estas relaciones y las modelan. Bueno, acá entramos en un punto que puede ser bastante antiintuitivo y confundir a muchos de ustedes. La idea de Lacan es que antes de la aparición de cualquiera de nosotros, ya la naturaleza ofrece ciertos significantes. Y esos significantes son los soportes de la organización. ¿Qué quiero decir con esto? Que los significantes inauguran la organización de las relaciones humanas. Es decir, que dan las estructuras para estas relaciones y además las modelan. Lo que es interesante de la cita es cómo Lacan refiere los significantes a la naturaleza. Yo sé que en términos generales, nuestros profesores siempre nos los hacen pensar en un sentido contrario. Es decir, como si la naturaleza operara como un real previo, sin ley, y después, en un segundo momento, llegara el significante del mundo humano a ordenar ese caos natural. Lo que está diciendo Lacan es precisamente lo contrario. Los significantes no dependen del humano, sino que son previos a la existencia de cualquier humano y están dados por la naturaleza. Aquí la lógica es profundamente distinta en comparación con la propuesta freudiana, por ejemplo, de naturaleza versus cultura, donde habría una naturaleza previa que después es conquistada por el raciocinio humano. Lo que Lacan está tratando de decir es que los humanos vienen después del significante. Primero es el significante y después la humanidad. Primero es el orden inaugural de todas estas estructuras y después vienen las relaciones humanas que son modeladas por ellas. Sigo un poquito más. Para nosotros lo importante es que en esto vemos el nivel donde antes de toda formación del sujeto, de un sujeto que piensa, que se sitúa en él, algo cuenta. Es contado y en ese contado ya está el contador. Es interesantísima la idea. ¿Ven? Antes de la aparición de cualquier sujeto que piensa, en el sentido cartesiano, antes de que aparezca cualquiera de nosotros pensando, antes de eso ya hay algo que cuenta, que es contado, y en ese contado ya está el contador. Por lo cual ustedes ya podrían ir descartando que el contador no es ninguno de nosotros. Continúo. Solo después el sujeto ha de reconocerse en él, y ha de reconocerse como contador. Ahí está la clave del problema, lo que Lacan va a determinar como el gran descubrimiento del psicoanálisis. Y es que aun cuando hay un contador previo, el sujeto posteriormente se identifica y se reconoce como el contador. Y entonces cree que él es el que está contando. A eso le podríamos llamar nosotros la idea de la conciencia, como si uno fuera consciente de sí mismo. Recuerden el ingenuo tropiezo que tanto divierte al medidor de nivel mental cuando el niño enuncia 2 puntos. Tengo 3 hermanos, Pablo, Ernesto y yo. Pero si es lo más natural, 2 puntos. Primero se cuentan los 3 hermanos, Pablo, Ernesto y yo. Y luego estoy yo en el nivel en que se afirma que tengo que reflejar el primer yo, o sea, yo que cuento. ¿Entienden el problema? No es una simple confusión infantil, sino que primero se cuenta y después se trata de incluir al contador en el conteo, aunque la propuesta de Lacan es que el contador es previo a la existencia de cualquier conteo. Continúo y voy a la parte fundamental de la cita. En nuestros días, en este momento histórico de la formación de una ciencia, abre paréntesis, que podemos calificar de humana, pero que es preciso distinguir muy bien de toda psicosociología, cierra paréntesis, a saber, la lingüística. Entonces, en nuestros días, que es un momento histórico de formación de una ciencia. ¿Qué ciencia? La lingüística, continúo, cuyo modelo es el juego combinatorio que opera espontáneamente, por sí solo, de manera presubjetiva. Esta estructura le da su estatus al inconsciente. Bien, ahí está la definición fundamental a la que yo quería llegar. Vamos a repasarla. Lo que dice Lacan es que estamos en un momento histórico de formación de una ciencia. ¿Qué ciencia? La lingüística. Entonces Lacan va a tomar los desarrollos de la lingüística precisamente para proponer su modelo de inconsciente. Entonces, empecemos por entender cuál es el modelo de la lingüística, que después, obviamente, Lacan llevará al modelo del inconsciente. Por un lado dice que es el juego combinatorio, ¿no? Es el juego combinatorio de los significantes que opera espontáneamente. Espontáneamente significa que sucede de un momento para otro. No tiene una causa ni nadie que lo genere. Sucede de manera espontánea. La segunda característica importante es que este modelo, este juego combinatorio, se da por sí solo, dice Lacan. Es decir, es automático. No requiere de nadie que lo active, no requiere de nadie que lo produzca. Se produce por sí solo, es automático.
Entonces, primero es espontáneo y después dice que es automático. En un tercer momento también afirma que es presubjetivo, es decir, que es anterior a la existencia de cualquier subjetividad. Ya lo había dicho antes en la cita, es decir, todo esto ocurre antes de que aparezca ningún sujeto pensante. No hace falta que nadie piense este proceso, porque no es un proceso humano y no depende de los humanos. Yo sé que ustedes son muy antropocéntricos y no pueden pensar nada que no dependa de los humanos, pero el inconsciente de Lacan no depende del sujeto pensante que vendrá después. Eso está antes de su existencia. Entonces, repasemos. Es espontáneo, es automático y es presubjetivo. Estas tres características que toma Lacan del modelo de la lingüística las va a traducir directamente para dar el estatuto de su inconsciente. O sea que de ahora en más, el inconsciente lacaniano será un juego combinatorio de significantes que opere espontáneamente, es decir, de un momento para el otro, que opere de forma automática, es decir, que opere en sí misma, que no necesita que nadie lo diga ni que nadie lo haga, y también que funcione de manera presubjetiva, es decir, que no depende de ningún sujeto, no es la causa de la actitud de ningún sujeto, es anterior a la existencia de cualquiera de nosotros. Esa va a ser la estructura del inconsciente en Lacan. Ahora, tomémonos unos minutos para pensar diferencias y similitudes con la propuesta de Freud. Que el modelo sea un juego combinatorio puede entenderse también en la lógica de Freud. Si ustedes piensan, por ejemplo, en la interpretación de los sueños, por condensación y desplazamiento, hay generalmente una lógica combinatoria. Ahora, que opere espontáneamente, no. Requiere de cierta tensión en el sistema psíquico producida por la presión pulsional que viene del cuerpo, o como le va a llamar Freud, un esfuerzo de trabajo. Pensemos ahora si es automático. En un sentido estricto, no depende del sujeto en el sentido de que no es cada uno de nosotros el que activa el inconsciente o lo desactiva, pero requiere, como dijimos recién, presión pulsional para obligar a la descarga. ¿Es presubjetivo? De cierta forma sí y de cierta forma no. Recuerden aquella conferencia de Freud que trabajamos hace poco, que se llama La formación de síntomas, donde Freud plantea una serie complementaria. Es decir, que por un lado, para que se genere un síntoma, es necesaria la vivencia, la experiencia infantil de esa persona, pero además hay una serie de determinaciones que Freud llama prehistóricas, que provienen de otras generaciones familiares. En ese sentido, lo prehistórico sería presubjetivo y la experiencia traumática sería estrictamente atravesada por el sujeto. Ahora bien, muchos de ustedes podrían decirme, bueno, pero lo prehistórico en Freud siempre le sucede a otras personas, aunque le haya sucedido a otras generaciones, le pasa a otra gente. Nunca es presubjetivo en el sentido de anterior del humano. Y es verdad, así que podríamos decir que el inconsciente en Freud no es presubjetivo. Para mí el punto más interesante a diferenciar en un modelo y en el otro es que el inconsciente en Freud implica la particularidad de cada uno, o sea, es mi inconsciente. En cambio, en la teoría de Lacan es precisamente un juego combinatorio de significantes que opera espontáneamente, que opera automáticamente y además de forma presubjetiva. O sea que en términos generales prácticamente no me necesita para nada. Es un fenómeno absolutamente transhumanista que no requiere poner al individuo racional, al sujeto que piensa, en el centro de la escena. Lo que está en el centro de la escena es este juego automático y presubjetivo de significantes que provienen de la naturaleza. Así que bueno, espero haber sido claro y haberles compartido al menos alguna noción del inconsciente en Lacan. Como siempre, espero todas sus dudas y comentarios acá abajo en la descripción del video. Y yo los espero en una... Buenos días, chicos. ¿Cómo están? Hola, profe, buenos Hola, profe, buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Todo bien. Qué bueno. Bien, vamos a empezar entonces. Déjenme enviar una compañera que está con dificultades de conexión para que pueda conectarse. 5, 4, a ver. Ok, bien, vamos a empezar la clase. Hola, Ricardo.
Bien, chicos, antes de empezar la clase, quiero comunicarles los reportes que vi hace 2 semanas de estos seguimientos que estábamos hablando, de las dificultades de conexión, de las dificultades del apoyo económico y etcétera. Entonces yo ya reporté al área de coordinación manifestándole, bueno, las particularidades de lo que ustedes me habían comentado. Entonces, hemos tenido una respuesta desde la universidad donde para poder atender de manera más personalizada, por decirlo así, a las necesidades que ustedes tengan, indistintamente de la que sea, entonces han generado una serie de formatos que debemos llenar para que vaya directamente a un proceso de seguimiento más cercano con ustedes, ¿sí? Entonces vamos ahorita a trabajar esos formatos, muchachos. Voy a enviar al WhatsApp para que puedan descargarse los formularios, ¿sí? Son 4 tipos de formularios, ¿sí? Estos formularios van a estar alineados de acuerdo a la necesidad que ustedes tengan. ¿En qué aspectos tenemos? Hay un formulario que es que ustedes tienen que llenar si es que tienen algún tipo de necesidad más psicológica. ¿A qué me refiero? Si se han ustedes encontrado durante este tiempo de pandemia con alguna crisis, con alguna preocupación, algo por el estilo, entonces van a llenar ese formulario. Sí, ahora ya lo vamos a ir viendo. Vamos a llenar otro formulario a las personas que hayan hecho ya la solicitud para el apoyo económico, para que se realicen los descuentos y no ha habido una retroalimentación ante el rechazo de la solicitud. Entonces van a llenar ese formulario, ¿sí? Entonces necesito, por favor, ahorita les voy a ubicar en el WhatsApp, que lo puedan llenar en este momento y de ahí me lo envíen al correo electrónico para el día de hoy poder enviar también a la coordinación y que empiece a gestionarse el seguimiento ante su necesidad o ante su particularidad lo más pronto posible. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están claros? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Buenos días, profe, todo claro. Ya, chévere. Entonces ya ya les envío. Voy a conectarme al WhatsApp para poder enviarles los formularios, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? También es que puedan explicarles si es que les falta algún documento, porque tengo entendido, bueno, yo hablé con Mayra que simplemente en el SIGE les sale como rechazada la solicitud sin mayor especificidad de por qué papel necesitas o etcétera. Entonces, es justamente para eso también. Ok, bien. Se envió el primer formulario, por favor, revísenlo. Si es que se alinea sus necesidades que estén presentando en este momento, por favor, llénenlo con todos los datos que muestra ahí. Genial. Va el segundo formulario, que es el tema más financiero. Revísenlo, por favor. Listo. Vamos a atender para esta actividad hasta las 7:30 más o menos.
para que no se nos vaya mucho tiempo. Así que por favor sean un poquito breves y concretos en la redacción. El cuarto formulario que les voy a adjuntar es por las dificultades técnicas de conexión, que no puedes activar la cámara, no puedes activar el audio, no está bien el micrófono, etc. Entonces, por favor, llenen eso y me envían a mi correo electrónico. Si tienen algún problema con activar la cámara, necesitan que esté lleno ese formulario para que les pueda ser aprobado, chicos. Si no llenamos, de ley les toca después de activar la cámara. Cuando esté listo, Jocelyn, ¿tienes alguna pregunta? Está levantando la mano. Jocelyn Reynoso. No, pero disculpas, está un poquito mal esto del celular, como está dañada la pantalla. Ya, tranquila, no problema. No se olviden, por favor, de poner solo un nombre y un apellido en sus perfiles. Estamos solo 22. Voy a tomar la captura para ver la lista.
Profe, una, profe, una pregunta nada más. Am, lo de los problemas de la cámara, hay que llenar el formulario, o sea, las personas que siempre tienen el problema este de la cámara, o porque si pasó, no sé, hoy pasó una situación y no puedo prender, también tengo que llenarla. Está apagado su micrófono, profe. Gracias, John. No, es por temas recurrentes, ¿sí? Por problemas tecnológicos recurrentes. Si la cámara, por ejemplo, hay computadoras que no tienen cámara, tu PC no tiene cámara. Entonces, ahí lo reportas como un problema tecnológico. Ah, ya, entonces si es que no es eso, entonces no hay que llenar ese formulario, profe. Exactamente. Ok, ya, profe, muchas gracias. Profe, una ¿Sí? pregunta. ¿Qué significa el estatus académico actual del estudiante? Tu rendimiento académico es ¿Del total o de la materia? general. Ya. Ujú. Sí, mientras siguen llenando, cierto, chicos, les explico el tema de las becas que me preguntaron la semana pasada. Si quieres acceder por medio del SIGE a un trámite para acceder a una beca, es súper importante que en todas las materias tengas un promedio mayor a 9.5. Entonces, si alguien quiere acceder a una beca, por favor revisen sus calificaciones. Deben tener a partir de ese puntaje, ¿sí? En el formulario que están llenando, por favor, adjunten todos los anexos que tengan, certificados médicos, certificados laborales, etcétera. Profe, a mí me dieron la beca, pero yo quisiera subir el porcentaje de que becan. Entonces no sé si era el máximo que iba a dar la U o se podía dar más. Sí, creo que sí puedes acceder, perdón, a que te puedan subir el porcentaje de la beca, pero va a depender también de tus calificaciones. Entonces, no sé si sería importante que en este periodo puedas alcanzar el máximo porcentaje, entonces con esos antecedentes y con ese rendimiento, pues la universidad pueda hacer un seguimiento y pueda subir la beca. Profe, disculpe, una pregunta. Bueno, yo sé que la educación semipresencial y la totalmente virtual, como nosotros estamos llevando ahora, era un poco más barata. Bueno, ahora, por la dificultad que estamos pasando, entonces en sí estamos llevando todas las clases virtuales. ¿No hay cómo hacer una solicitud para que nos bajen un poquito? No como a mí personalmente, sino como el curso. Um, Como les digo yo, cuando ellos me decían, semipresencial es un costo y toda la carrera presencial, o sea, virtual, tiene otro costo. claro. Sería una cuestión que se pongan de acuerdo, ¿no? Todo el curso para poder hacer ese tipo de solicitud. Bueno, gracias. Sí. A ver, chicos, porfis, vamos terminando y envíenme ya los documentos. Tienen que enviarme hoy, por favor, para que puedan atenderse todas sus necesidades lo más rápido y empiecen a hacer el seguimiento rápido. Si no me envían, entonces se dilata un poquito más el seguimiento. Vamos terminando, por favor, y envíenme para avanzar con la clase. Apoyo económico me parece que es el formulario número 2, el de apoyo económico. Para el aviso. Plan de casos, dificultad de aspecto social.
directora. Sí, el formulario 2 es de aspectos económicos, Kelvin. El formulario 1, como les decía, es para temas o situaciones en las que ustedes sientan que emocionalmente necesitan un apoyo. Creo que es una buena oportunidad para que, si es que ustedes tienen alguna preocupación, están pasando por un momento complicado a nivel personal o familiar, puedan tener una guía más que todo en ese aspecto, ¿no? Vamos apurándonos un poco, muchachos, para empezar la clase. No podemos presentarle después de clases por lo de los adjuntos y todo eso. Bien, está bien, pero no se olviden, por favor, chicos, de presentarme el día de hoy, ¿sí? Sí, por favor. Profe, tengo una pregunta. Dígame. Yo todos los archivos adjuntos yo envié el SIGE al momento que ya me dieron la beca. Entonces no sé si volverle a enviar los mismos, porque mi preocupación es más para que me ayuden subiendo ese porcentaje. Tienes que apuntar los mismos Ya, documentos, Joseph. ya, profe. Ya. Porque todo eso es su evidencia y su respaldo, ¿sí? Bien. Por favor, el día de hoy me envían, muchachos, no se vayan a olvidar, ¿sí? Si no me Sí, envían, profe, para poder continuar. ya no puedo reportar nada. Ok, bueno. El día de hoy vamos a ir dando hilo a lo que estábamos hablando la semana pasada respecto a esto de la salud mental y cómo poder fortalecer todos nuestros procesos psicológicos que nos permitan ser, pues, sujetos equilibrados, sujetos funcionales, por decirlo así, ¿sí? El video que puse inicialmente, pues, van a irlo enlazando lo que habló, pues, acorde vayamos avanzando con la clase, ¿sí? Entonces, pues el objetivo de esta clase es poder comprender toda la parte fisiológica y subjetiva también que implican los procesos psicológicos, ¿sí? Vamos a trabajar, vamos a comprender cómo ya toda la parte estructural y funcional que hemos visto durante estas semanas ya tiene una incidencia importantísima en los procesos subjetivos, en tu parte cognitiva, emocional, personal, etcétera, ¿sí? Entonces, para esto vamos a empezar con una actividad, muchachos, ¿sí? Voy a generar sesiones grupales y voy a enviar al chat del WhatsApp una foto. ¿Cuál es el objetivo? Es que ustedes resuelvan la actividad que les voy a enviar. El grupo que lo tenga más rápido, pues obviamente si está correcto, va a tener su punto extra en la tarea de la semana. ¿Listo? Entonces, por favor, ingresen a sus sesiones grupales. Ahora les envío la foto.
Lady, exacto. Alexandra, por favor, entren a sus sesiones. Alexandra, entra a tu sesión grupal, porfa. Ni idea, me lleva para las matemáticas. O alguien que busque en internet, tal vez te hace ese ejercicio en internet, ¿no? No busquen en internet. Si buscan en internet les pongo 0. Ya. No se vale, profe, escuchar. No, es un tema, chicos, no es un tema matemático, solo es de desarrollo lógico. No tiene nada que ver con las matemáticas. Ya, profe. Vamos, léanlo, analícenlo, pongan lo que ustedes consideren. Vamos. Ya está bien. O sea, ¿qué tenemos que...? Aquí dice, a ver, aquí tenemos un problema No veo. matemático, dice, Ya. para ayudar a la mente a establecer correlaciones. Analicen esa palabra, correlaciones. A cada símbolo le corresponde un número entero diferente. Y ninguno de ellos es menor que 1. Ya tienen ahí un dato. Debe ser un número entero, no menor que 1. Puedes descifrar cuál es el valor que le corresponde a cada símbolo para obtener el resultado correcto de cada ecuación. ¿Cuál es el resultado que les está dando ahí? Ah, ya. Ahí dice, ayudita para pensar. Es necesario que comiences por resolver la sencilla suma de la Yo primera solo... ecuación. Eso es todo. Vamos. Ya, profe. Yo creo que 13 y 25, porque sale 38 y el mínimo común múltiplo es 12 y lo que es sacando mitades, ahí queda 14.
Mica, ¿estabas en algún grupo o en ninguno? Tengo que asignarte ahorita. Profe, bueno, no me dejaba entrar desde la mañana, estoy intentando y reiniciando a cada rato mi modem, profe. Ya. Ahorita estamos en trabajos grupales, ya te asigno un grupo, ¿ok? Gracias, profe. Ay. John, una pregunta. ¿Hay que resolver el primer ejercicio o todo tiene relación, el primero, el segundo y el tercero? Yo creo que sí, pero el primero creo que, o sea, hay que resolver el primero, pero sí creo que tiene una relación Porque le veo que el primero es la suma, la resta y la división. de ley. Sí, yo creo que sí hay que hacer todo, pero igual sigo sin cachar, así. Creo que primero que debemos resolver el primero, ese es así, ahorita el clave. Porque con eso podemos hacer lo demás. Es que, por ejemplo, el triángulo puede ser... Por ejemplo, el triángulo puede ser 40 y la estrella 58. Sumado todo y simplificado, creo que nos queda 14. Voy a ver un video. Por ahí vas, John, por ahí vas. Por ahí voy. Sí, exacto, por ahí ya le tienes la idea. A ver, John, repite. A ver, John, otra vez, no, mentira. Profe, pero es que el asunto es que o sea, en la suma no hay que sacar mínimo como múltiplo, ¿no es cierto? Claro, hay que leer bien la consigna, muchachos. Dice, tienen que establecer correlaciones. Ese es el objetivo, más que Correlaciones. Ya. miren, dice, Ya, profe. Muy bien. para ayudar a la mente a establecer correlaciones. A cada símbolo le corresponde un número entero diferente. Y ninguno Claro, de ya. ellos es menor que 1. Ya. Entonces sí es 40. Pongámosles, porque no todos pueden tener el mismo número, ¿no? Claro, exacto. Ajá, solo pongamos, alguien puede anotar por favor, les voy dictando nomás. Es que después se me va la idea y ya fracasamos. A ver, un ratito lo voy a pasar a Word.
Solo anótate en una hojita, amiguita, ¿te parece? Y le vas haciendo los cálculos. O en el celular mismo, tranquilos, tranquilos. A ver, díctenme. Verás, yo creo que el uno sería 40 sobre 3 y el otro sería 58 sobre 4. Entonces 40 más 58, el numerador sería 98. Igual lo dupliqué y me salió 2. ¿Ya? Así el 2 me da a conocer en la figura el cuadrado. Paso abajo sobre 4. Yo le dividí, no sé si estoy bien. Lo ¿Ya? dividí y me salía 0.5. Lo dupliqué igual nuevamente y me salía 1. ¿Ya? Y el corazón vale 1. Así que Ah, era, yo le tengo así, no sé. claro, pero no te sale menor que 1, ¿cierto? Te sale No, 1. 1, claro, es menor, no es el menor en 1. No Ya, dice en 1 no debe estar. claro. Así Porque, que está. claro, porque igual a mí me salía menor que 1. Entonces preguntémosle a la profe para ver si estás bien. Aquí estoy. Profe, creo que me está escuchando. Ya acabamos, profe. Ya está, ya, téngale ahí su respuesta. Vamos a ver si la respuesta es la correcta, ¿ok? Está difícil, muchachos. No, Ah, ya. es más, pongan nosotros. No, mentira. Voy a ver si ya terminaron los otros grupos. Vamos a ver. Pilas. Ok. Vamos a ver entonces, vamos a revisar esos resultados, muchachos. Vamos a ver, grupo número 1 de Gabriel, Ricardo, Tania y Joseph. ¿Cuál es el resultado? Nosotros después, profe. Vamos al grupo 1, vamos, vamos. ¿De todo o de lo último? El resultado del programa que les puse, vamos. Bueno, o sea, coincidimos todos, fue a cada figura le pusimos el número que corresponde, sumamos los números, le salía 3 más 4, le salía 7. Lo duplicamos y nos daba 14. Así que a la figura le pusimos un número. Perfecto. A ver, Pasamos a por favor, Ricardo, los números de cada figura. El triángulo, ¿qué número tiene? el triángulo que tiene 3, la estrella tiene 4, ya. Pasamos a la parte de abajo, donde está el triángulo menos la estrella, que nos da igual el cuadrado. Hicimos el mismo procedimiento, le pusimos el 3 menos 4, que nos salía 1. Lo Ya, duplicamos, que nos salía 2. Así que el resultado sería el cuadrado vale por 2. ya, Pasamos a la parte de abajo, donde dividimos. 2 dividido por 4, que me sale a 0.5. Nuevamente lo duplicamos, que me sale a 1, equivaliendo el corazón a 1. Y nos quedan el triángulo 3, la estrella 4, el cuadrado 2 y el corazón 1. ok. Ese es el resultado.
Muy bien. Vamos, grupo número 2 de Erika, Fabricio, Kelvin, Kerly, Sofía y Mica. Sus respuestas. Muchachos. Ya, profe, A ver. aquí estoy. Verá. Nosotros le pusimos al triángulo el número 13 y a la estrella el número 25. Ya. Porque nosotros le hicimos la resolución matemática por un mínimo común divisor. Entonces le sacamos que el mínimo de los dos era de abajo del 3 y 4, 12, y de arriba nos sale la suma 38. Simplificamos y nos daba de respuesta 14. Ok. Entonces nosotros dijimos, está perfecto. Luego, como el triángulo es 13, le pusimos al 13 menos 25 y nos daba 12. Luego, al cuadrado le pusimos obviamente el 12, sobre 4 nos daba el corazón a 3. Y como ahí decía que ninguno de ellos es menor que 1, pues entonces según nosotros estaba el ejercicio correcto, porque ninguno es menor de 1 y todos son enteros. Ya. Muy bien. Vamos. Gracias. Gracias, Sofi. Grupo 3 de Alejandra, Alexandra, Carla y Michelle. Uno, chicas. ¿Están? ¿No están? Alejandra Lobato. ¿Quién va a exponer? ¿Michelle? ¿Michelle Mena? Ninguno lo resolvió, profe. A No ver. lo resolvimos. Ya. Estaba difícil. Vamos, grupo 4, Emily, Jennifer, John, Lady, Giselle. Ya, profe, según nosotros, déjenme abrir la imagen para recordar. Ah, ya, aquí está. Según nosotros, el triángulo la pusimos 57 y la estrella 41, ya que solamente decía una relación, entonces 57 más 41 da 98, que eso, puesto con los denominadores 4 más 3, 7, tendríamos simplificado 14. Ya. Entonces 57 que vale el triángulo menos 41 que vale, menos 41 que vale la estrella, tendríamos que el cuadrado vale 16. Entonces 16 dividido para 4, eso quiere decir que nuestro corazón vale 4, profe. Eso sacamos nosotros. Así nomás da cuentas bajas, Ok. pero más o menos relacionar. ¿Y ya? Eso, profe. Perfecto. Muy bien. Les voy a enviar al chat el resultado, muchachos. Les envío la solución. Y ustedes analicen. Ahí está la solución. ¿Ya le están cachando? Sí, ¿le vieron? ¿Abrieron? Y pues nada, vamos a ver que ninguno de los resultados nuestros coincide con la solución. Hay que ejercitarnos más, ¿no? Y no es un tema solo de matemáticas, les cuento, sino de poner en juego otro tipo de procesos. Y a eso es a lo que yo quiero llegar con esta actividad, muchachos. Más que hayan llegado a la respuesta correcta, a mí me parecen válidas las explicaciones y las respuestas a las que llegaron ustedes. Sin embargo, sí quiero que analicemos aquí qué procesos de las que ya conocemos y hemos visto en psicofisiología son los que hemos aplicado para poder resolver o poder trabajar este problema. ¿Qué procesos mentales, muchachos, hemos desarrollado en esta actividad? A ver, ¿qué procesos mentales hemos desarrollado? ¿Quién me dice? Muchachos. Procesos cognitivos. Procesos cognitivos, excelente, ¿como cuáles? ¿Qué procesos cognitivos nosotros hemos aplicado? Obsérvenlo, a ver, no necesito que me den como palabras muy técnicas, sino que pensemos qué aplicamos nosotros para resolver este problema de aquí. Oiga, profe, pero es que ya me hice bolas, yo no le cacho la respuesta. ¿Cómo que solamente dando la vuelta a los números llegamos a la conclusión de que el triángulo es 36? ¿De dónde saca el 36? Aquí está la explicación. Y si quieren, resuélvanlo con esos números, pero ahorita ya no hay tiempo, pueden hacerlo después. Ya, ver, bueno. ¿tú qué estabas pensando ahorita?
Dime, ¿qué procesos mentales hemos logrado poner en ejecución para resolver este problema? Puede ser la creatividad. Creatividad, ¿qué más? El hemisferio izquierdo del cerebro. Ya, activamos el hemisferio izquierdo, muy bien. ¿Qué más? La memoria. Memoria, excelente. ¿Qué más? Atención. Atención, súper bien. ¿Qué más? Concentración, profe. Destreza. Concentración, ¿qué más? ¿Alguien habló? Razonamiento, profe. Exactamente, profe. Mire, todo en una actividad como esta hemos activado varios procesos mentales que van acompañados también de una situación afectiva, como lo dijo Joseph. Te angustia, te estresa, te desespera no poder resolver este problema, ¿no? Y efectivamente es así como funcionan estos procesos. Recuerden ustedes, déjenme les comparto pantalla, y es de lo que vamos a hablar hoy, de los procesos mentales. De esto que se activa cuando tú resuelves algo, cuando tú realizas una actividad, ¿sí? Entonces, pues, ¿a qué nos referimos con esto de los procesos mentales que ya hemos revisado anteriormente? Pues justamente a estas capacidades, ¿sí? Las capacidades para resolver determinados problemas o situaciones de nuestra vida, ¿sí? Dentro de los procesos mentales vamos a encontrar dos lineamientos, ¿sí? O dos tipos de procesos mentales. Los procesos mentales inferiores o básicos, que son los que ya hemos estudiado anteriormente, donde está la atención, la percepción, la memoria, la motivación y la emoción. Recordemos que estos responden a estructuras básicas de nuestro cerebro y tienen una respuesta física, una respuesta orgánica, ¿sí? Pero de estos se deriva todo lo que pusimos en práctica con este ejercicio, que son los procesos psicológicos superiores. ¿A qué hace referencia esto? Pues básicamente ya a toda una organización de los procesos psicológicos inferiores, ¿sí? Dentro de estos vamos a encontrar la abstracción, el pensamiento, el lenguaje, toma de decisiones, entre otros, ¿sí? Entonces, pilas con estos muchachos. Hay dos tipos de procesos psicológicos, los inferiores o básicos y los procesos superiores. ¿Cuáles son los inferiores? Pues los que nos van a servir como base para la organización y estructuración de respuestas subjetivas o psicológicas más complejas. ¿Cuáles son estos? La atención, la percepción, la memoria, la motivación y la emoción. Que en este ejercicio que hicimos, si ustedes lo mencionaron, ya alguno de los procesos inferiores o básicos, ¿sí? Y estos son la base para los procesos psicológicos superiores. Abstracción, pensamiento, lenguaje, toma de decisiones. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Ok. Está claro, profe. Sigo avanzando entonces. Tenemos los procesos y los que nos vamos a enfocar ahora ya es en los procesos psicológicos superiores. ¿Cuáles son? Las gnosias, ¿a qué hace referencia a esto? Estas se generan básicamente por toda la recepción a través de los órganos de los sentidos, ¿sí? Toda la estimulación sensorial va a ir a una parte específica del cerebro y esas van a generar conexiones, ¿sí? Por ejemplo, en este momento, ustedes están atendiendo a clases y están recibiendo estímulos sensoriales a través de ¿qué? De la vista y de la audición, ¿cierto? Esas conexiones en su cerebro están organizando el conocimiento y dice como, estamos hablando hoy de procesos
psicológicos superiores. A eso se refieren las gnostias, ¿sí? Tenemos las praxias, que son todo lo que tiene que ver con el movimiento y el hacer, ¿sí? Es toda la estructura psicológica, estructura cerebral, que llega el estímulo y dice, ok, tienen que resolver este problema matemático, entonces el cuerpo empieza a moverse, ok, necesito un lápiz, voy a voy a compartir la pantalla, todo eso implica un movimiento, una organización motora que está dirigida específicamente a las praxias, ¿sí? Obviamente estos movimientos no son sueltos, no son movimientos involuntarios, sino que ya ameritan toda una organización, toda una estructura, toda una organización para que obviamente la respuesta sea la más pertinente a la demanda que está generando el ambiente. ¿Sí? ¿Me siguen hasta aquí? Por Sí, favor, profe. si alguien tiene una pregunta, me la hacen saber, paramos y la idea es que vaya quedando claro, ¿ok? Muy bien. Tenemos como otro proceso psicológico superior la atención. Y si ustedes se van a fijar, la atención está también en los procesos psicológicos básicos o inferiores. ¿Por qué? La atención tiene cada sujeto diferentes tipos de atención, ¿sí? La atención como proceso psicológico básico, es decir, que responde a un estímulo externo. Vamos a pensar que alguien hace una bulla o un ruido o un sonido muy fuerte. ¿Qué es lo que hace tu vista? Se va a dirigir directamente a donde está el sonido. Es una respuesta básica, ¿sí? Estímulo, respuesta. Cuando ya se genera un proceso psicológico superior, ya tu atención va a ir variando de acuerdo a tu interés, ¿sí? Por eso hay la atención global, la atención selectiva, la atención focalizada, es decir, que por ejemplo, la clase de la profe Andre está súper aburrida, entonces mejor me voy a ir al YouTube a ver otro tipo de videos. Estás seleccionando lo que quieres atender, ¿sí? No sé, este programa de televisión no me gusta, le cambio y sigue seleccionando, ¿sí? Entonces, por eso tiene estas dos variables, porque va como proceso psicológico básico, pero ya después cuando está involucrada la voluntad o la conciencia, tú ya tienes cierto dominio sobre tus niveles de atención, ¿sí? Muy bien, seguimos entonces con el lenguaje. Y aquí ya pues es toda una organización y toda una estructura muy compleja, porque como lo hablamos anteriormente, en el lenguaje se activan ciertos procesos neurológicos y ciertas estructuras cerebrales que hacen del lenguaje, que permiten decodificar el sonido, que traducen el sonido, que organizan todos sus procesos psicolingüísticos en su cerebro y eso va a permitir dar una respuesta, ¿sí? Es por eso que dentro del lenguaje vamos a encontrar un montón de ramificaciones que van a generar otro tipo de visión. Cada quien tiene un lenguaje diferente. Por ejemplo, en esta solución de este problema que planteamos inicialmente, cada quien tenía una lectura diferente del problema y los 3 o 4 grupos dieron respuestas diferentes. ¿Por qué? Porque el lenguaje está atravesado por algo súper importante, chicos, que se denomina la cultura, ¿sí? Tu historia, tu cultura, tu barrio, tu familia, etcétera, 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 es lo que determina el lenguaje, ¿sí? Y eso lo vamos a profundizar más adelante y en el video que vimos al inicio también hablaba mucho sobre el lenguaje. En la toma de decisiones,
Este es un proceso psicológico súper importante. Si me siguen hasta aquí, por favor, si tienen preguntas, pregunten. Dentro de la toma de decisiones, ya vamos avanzando a una economía psicológica. ¿A qué me refiero yo? Que ya instaurada tu inteligencia emocional, que ya madurados tus procesos cognitivos, que ya teniendo un equilibrio en cuanto a tu desarrollo subjetivo, estás en la capacidad para poder decidir sobre tu vida, ¿sí? Yo decido si es que esta carrera es la que va a permitirme desarrollar como profesional o como persona, ¿ok? Yo decido que voy a estudiar en esta carrera o no, simplemente voy a pasar con lo básico. O sea, todo lo que implica toma de decisiones también está involucrado, muchachos, estructuras cerebrales y ya vamos a ir viendo cuáles son, ¿sí? También tenemos dentro de los procesos subjetivos. Profe, Sí. profe, una consulta. Este proceso de la toma de decisiones es en base, entonces, a lo que nuestras estructuras cerebrales nos ayudan. ¿No es en base a la experiencia o a las experiencias de otros? A las dos cosas. Ah, ya. ¿Por qué? Porque obviamente toda tu estructura cerebral está conformada y responde a todo un estímulo externo, ¿sí? Va a depender de tu experiencia, porque ¿qué es lo que te va a generar la experiencia? Mediante la experiencia vas a tener huellas mnémicas, es decir, recuerdos que están apuntando y apoyando a los procesos de memoria. La experiencia y tu interacción con el entorno te va a permitir anticiparte, ¿sí? En base a los recuerdos. Te va a permitir generar y experimentar sensaciones, las emociones que habíamos hablado anteriormente. Odio, alegría, ira, etcétera, etcétera. Entonces, esos recuerdos y esas experiencias no solo se activan en una parte subjetiva de tu ser, sino que está activada también en los recuerdos de tus estructuras cerebrales. Entonces, siempre para poder llegar a la toma de una decisión, activarse las dos cosas, ¿sí? Por ejemplo, cuando estás en una situación, me voy a inventar una escena súper trágica, ¿ya? Estás en un asalto y te van a atracar. Entonces, recuerden que en estas situaciones hay neurotransmisores que empiezan a segregarse de manera más alta. La adrenalina, que te pone en estado de alerta. Eso tiene una respuesta cerebral. ¿Qué te va a generar eso? A tomar una decisión. Bueno, me escapo, le doy las cosas, ¿sí? Si me hago entender, las dos cosas van de la mano. La parte de la estructura cerebral, que es súper importante, y obviamente la experiencia o tu interacción con el entorno, ¿sí? ¿Sí te logré responder, Sofía? ¿O todavía está por ahí? No, profe, sí, sí estamos claros. Perfecto. Bien, entonces, caramba, eso en cuanto a la toma de decisiones, ¿sí? Seguimos avanzando con el tema del razonamiento. Súper claro el ejemplo que hicimos con este problemilla, ¿sí? Tienes que, para poder llegar y establecer un razonamiento, pasar por todo un proceso como es la atención, debes tener memoria, debes establecer asociaciones o correlaciones, y eso te va a generar un criterio que te da la respuesta a algo, ¿sí? Entonces, aquí sí ponemos en ejecución todos los procesos cognitivos superiores, muchachos, como es atención, memoria, concentración, análisis, síntesis, entre otras, ¿sí? Otro proceso cognitivo superior tenemos aquí a la planificación. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que nosotros planifiquemos todo en nuestra vida?
tienen que estar pues dependiendo de todos los procesos superiores anteriormente mencionados. Las gnosias, las praxias, el lenguaje, la toma de decisiones, el razonamiento, la atención. Todo eso se pone en juego cuando yo empiezo a planificar. ¿Por qué? Porque la planificación, obviamente dependiendo de nuestras necesidades como sujeto, vamos a ponerlas en juego. Voy a planificar mis estudios, voy a planificar mi trabajo, voy a planificar mi familia. Sí, todo eso implica diferentes tipos de procesos subjetivos o procesos psicológicos superiores. ¿Sí? Es decir, todos los anteriores mencionados. Y tenemos, por último, la inhibición. ¿Sí? ¿Alguien conoce esta palabrita? ¿Qué es inhibición? ¿Qué es inhibir? Ya lo habíamos trabajado en neurotransmisores. A ver, ¿quién recuerda la inhibición? Lo que se le venga a la mente con inhibir, ¿qué será? Impedir algo. Bloquear. Bloquear. ¿Qué más? Impedir. Impedir. Excelente. Súper bien, chicas. Gracias. Exactamente. Inhibir, bloquear, impedir, apagar, etc. ¿Por qué estamos hablando que es un proceso subjetivo psicológico superior? Porque necesitamos nosotros de la inhibición, ¿sí? Necesitamos apagarnos en ciertos momentos. Necesitamos que esto que se apaga le permita a nuestro cerebro, a nuestra estructura, descansar en cierto momento. Es lo que decimos de estas pausas, ¿sí? Estas pausas, tómate un descanso, no quiero pensar en nada. Ahí estamos estableciendo ciertas inhibiciones que son saludables. Son saludables para que en el momento que te actives nuevamente, puedas tener mayor claridad con tus pensamientos, puedas razonar mejor, puedas tomar mejores decisiones, ¿sí? Entonces, por eso es súper importante que también pasemos por estos procesos de inhibición. ¿Cuándo se puede volver una patología esto de la inhibición? Generalmente pasan en los procesos cognitivos o en tu vida académica, ¿sí? Ustedes por ahí escuché como, no, uy, es matemáticas. Yo sí que para nada con las matemáticas. Tengo un bloqueo con las matemáticas, ¿sí? Es una inhibición ante un proceso académico o cognitivo que nos va a pasar a todos con diferentes temas o diferentes materias, ¿sí? Entonces, todos tenemos inhibiciones. No es malo tener inhibiciones y es necesario tener inhibiciones, ¿ok? ¿Me siguen hasta aquí? Sí. Ok, entonces estos procesos psicológicos superiores, ustedes saben, estamos hablando de un tema de psicofisiología, tienen que ver con una estructura cerebral, chicos. Entonces, estamos hablando de las gnosias. Y aquí está. Tenemos las estructuras cerebrales que involucran toda la recepción sensorial a través de los órganos de los sentidos. Entonces, si ustedes pueden ver, están ubicados en diferentes partes de nuestro cerebro. Las que detectan los olores, los sonidos, los sabores, los órganos de sentido a través del tacto y de la vista, ¿sí? Y si ustedes se fijan, están como regados por todo el cerebro, ¿sí? Porque es necesario que se encuentren en diferentes partes distribuidas en el cerebro, porque esto va a generar una interconexión en toda la estructura cerebral y es lo que me va a permitir la respuesta, ¿sí? Todo el cerebro se conecta y dice, ok, estoy oliendo percibo un olor riquísimo de mi comida favorita y eso me lleva a recuerdos, sí, mi abuelita cocinaba eso y me encanta. Entonces es justamente por toda la organización e interconexión que hay en todas las estructuras cerebrales, ¿sí? Las praxias
que vemos acá en el siguiente imagen del cerebro, pues las praxias ya van un poco más segmentadas en partes específicas del cerebro. ¿Cuáles están controlando los movimientos? Todo lo que es la corteza motora. Entonces, ¿qué vamos a ubicar aquí? Está el área de asociación motora, área premotora, área motora suplementaria y área motora. Todo esto, chicos, es la corteza motora que se encarga de la producción del movimiento, es decir, la praxia. ¿A través de qué? De la organización, obviamente, cerebral. Vamos a decir, me voy a la piscina y tengo que nadar. Entonces el cerebro dice, ah, ok, hay que hacer movimientos específicos para que esta persona, para que no se ahogue y pueda salir nadando. Entonces aquí se organiza todo eso. Si alguien me dice, ¿qué lóbulos estamos aquí abarcando en la corteza motora? ¿Qué lóbulos están ahí? ¿Qué lóbulos tenemos? Lóbulo frontal, profe. Frontal, perfecto. Temporal. Temporal, perfecto. Muy bien, muchachos. Esa es. Perfecto. Todo esto tiene que ver, no se olviden, con movimiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué lóbulo se encarga del movimiento? Sí, lóbulo frontal, lóbulo temporal también. Y dentro de esos lóbulos se encuentra la corteza motora. Estructuras básicas para saber qué tiene que ver con el movimiento, ¿sí? Y de ahí obviamente conforme vamos avanzando con la materia ya vamos a ver qué estructuras específicamente tienen que ver para movimientos de las extremidades superiores, inferiores, movimientos oculares inclusive, ¿sí? Muy bien, teníamos el siguiente proceso psicológico superior. ¿Cuál era? ¿A quién me hace acuerdo? La atención, profe. Excelente. La atención, pues obviamente tiene como estructura cerebral de base, pues la corteza prefrontal. ¿En dónde está la corteza prefrontal? Pues en el lóbulo frontal, ¿sí? Aquí está la estructura que tiene que ver con los procesos de atención, los diferentes procesos de atención. Y miren, cuando tenemos un niño que tenga un TDA o un trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad, es justamente por una lesión o una falta de madurez en esta partecita del cerebro. Aquí adelante, en el lóbulo frontal, en la corteza prefrontal o corteza frontal. ¿Sí? Esta es la estructura que tiene que ver con la atención. Muy bien. En cuanto al lenguaje, eso ya lo habíamos hablado inclusive en clases anteriores. Aquí están todas las estructuras que tienen que ver con el lenguaje. Córtex motor, área de Wernicke, giro angular, córtex visual, área de Broca, córtex auditivos. Todo esto tiene una interacción, todo esto se activa y se produce una organización que te va a permitir generar una respuesta lingüística pertinente, ¿sí? Es decir, que si yo pregunto cuáles son los lóbulos del cerebro, no me respondas con un contenido de matemáticas, ¿sí? Justamente aquí se generan respuestas en base al estímulo externo que reciba tu cerebro. Todas estas áreas controlan el lenguaje, ¿sí? Si bien es cierto respecto a la toma de decisiones, tiene que ver con todas estas estructuras anteriores, ¿sí? Hay una estructura específica que recién estudios han determinado que tiene que ver con la toma de decisiones. Hicieron experimentos con humanos y también con macacos para poder correlacionar si esa estructura es la que tiene que ver específicamente con la toma de decisiones. Hay un experimento interesante que hicieron con personas de la tercera edad.
y les dieron la posibilidad de si querían vacunarse para la gripe o no, ¿sí? Les dieron esta posibilidad. Entonces, vieron que en esta toma de decisión de estas personas se activó una estructura que ustedes le ven aquí en la pantalla. Es la corteza ventrofrontal, algo difícil de pronunciar, ¿sí? Está aquí. Y esta es la que se activa en la toma de decisiones, ¿sí? Específicamente esta cosita de aquí. ¿Cómo se llamaba, profe? ¿Puede repetir? Frontal. Ventrofrontal. ¿Sí? Yep. Perfecto. Y seguimos con... Ya me perdí cuál seguía. Espérenme. El razonamiento. ¿Sí? Aquí sí hablamos en cuanto al razonamiento, obviamente, de lóbulos cerebrales, de hemisferios cerebrales. Recuerden que el hemisferio izquierdo tenía que ver con toda la parte racional de la estructura cerebral, entonces es justamente el día que se activa cuando vamos a establecer procesos de razonamiento ya más organizados, más profundos. ¿Sí? Gabriel, ¿tienes alguna pregunta? ¿No? Está activado tu micrófono. Ok, ¿me siguen hasta aquí, chicos? ¿Estamos bien? Por favor, pregunten. Muy bien. Tenemos para la planificación, la activación de todo lo que es la corteza prefrontal y la dorsolateral, ¿sí? Y pues finalmente la inhibición, ¿sí? Aquí hay una estructura importante, chicos, que le vamos a poner cuidado, que es la amígdala. En un proceso de inhibición, cuando alguien necesita inhibirse o cuando alguien se bloquea, la amígdala se desactiva, ¿sí? Por eso en algunos artículos o en algunas publicaciones ustedes pueden observar que las personas dicen que para que descanses, apaga tu amígdala, es lo que suelen decir. Es justamente para que esto inhiba. La amígdala nos permite generar procesos de descanso, inhibitorios, de impedimento, de bloqueo, como ustedes lo habían mencionado. ¿Estamos? Estamos hasta aquí. Sí, profe. Sí. Perfecto. ¿Nadie tiene preguntas? ¿Nada? ¿Estamos claros? Por favor, pregunten. Profe, Sí, claro. Es una consulta. Ujú. Cuando hay algún tipo de trauma, digamos, de lesión en la amígdala, ¿la persona se vuelve desinhibida naturalmente? Por supuesto. Más que todo, más que desinhibida, se inhibe. Porque la amígdala te pone activo. Cuando la amígdala está trabajando, estás en procesos de alerta, organizado, atención, listo, chévere. Cuando apagamos la amígdala, es ahí donde se inhibe la persona, ¿sí? Cuando está activada, se desinhibe. Cuando está activada, sí se desinhibe, y cuando está desactivada, se inhibe la amígdala. Es por eso que cuando una persona ingiere ciertas drogas que le activen, ciertas drogas que le alteren, van a estar desinhibidas. El alcohol es un desinhibidor política y socialmente aceptable que te pone y que te desinhibe. Es decir, que a la amígdala le pone más activa, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a decir? Cuando se apaga la amígdala es donde está ahí inhibida una persona, donde se cuida más, donde se bloquea, donde se impide, donde no puede socializar mucho porque no le da miedo y etcétera, ¿sí? Este Okay. problema tienen los niños que tienen... Ups, se me fue. No, puede ser. ¿Hiperactividad tal vez? No. Se me fue, lo siento.
Claro, vamos a pensar que en los niños chicos siempre como están en un proceso de madurez cerebral, entonces sus respuestas sí se notan más. Las respuestas en los niños van a decir mucho del proceso de madurez cerebral, de cómo están respondiendo todas estas estructuras de las que estábamos hablando, ¿sí? Es porque no hay el estímulo correcto, esas conexiones. ¿Mande? ¿Los niños con autismo sufren de una alteración en su amígdala? Sí, puede ser que sí. Ajá. Es en amígdala y en otras estructuras más del cerebro que están implicadas también con el lenguaje, con la comunicación, con la socialización. Sí, es un poco complejo con el tema del autista. ¿Sí? Ok, seguimos entonces. Y bueno, si ustedes se fijan, todas estas procesos psicológicos superiores los tenemos todos, sin excepción, al menos que sea un psicótico por ahí, pero todos los tenemos. Y estos procesos nos van a llevar a tener actitudes ante la vida, diferentes tipos de actitudes en diferentes circunstancias que estemos viviendo. Estas actitudes pueden ser positivas, pueden ser negativas, siempre van a responder obviamente a lo que pase, a lo que esté pasando el sujeto, ¿sí? Porque es importante entonces cuando ustedes revisen y cuando ustedes atiendan a sus pacientes o a las personas, es ver por qué está teniendo este tipo de actitud, ¿sí? Entonces miren, si ustedes ven aquí, hay toda una organización cerebral que también involucra la actitud, ¿sí? Todo lo que se pone en juego para que tú respondas con las actitudes, ¿sí? ¿Cuáles son las estructuras? Pues todas, absolutamente todas. Para hablar de actitudes positivas, negativas, etcétera, hablamos de ya toda esta organización y reorganización que hace tu cerebro para que tú puedas responder. Y aquí se generan las actitudes, ¿sí? Así de sencillo, muchachos. Y aquí vamos a pasar a otro tema. Muy bien, entonces quiero que abran por favor un... Profe, disculpe una consulta. Claro, Sofía. Cuando usted habla de las estructuras que nos generan las actitudes, hacemos referencia a las actitudes dependiendo del estímulo, estas sean positivas o negativas. Exactamente, Sofía. Siempre nosotros vamos a responder ante un estímulo externo, siempre, ¿sí? Así suene un poco condicionado, ¿sí? Pero sí, así es como se va generando nuestra subjetividad, en base a respuestas ante un estímulo. Y claro, si es una situación complicada, pues tu actitud no va a ser la mejor o sí va a ser, dependiendo el tipo de inteligencia emocional que hayas desarrollado. Pero sí, es eso, Sofía, ¿sí? Por favor, van a abrir un documento de Word. Les sugiero en Word porque este documento van a subirlo a la plataforma. Pero si no tiene, háganlo aparte en una hojita, pero bien bonito para que suban la foto igual a la plataforma. En este Word van a abrir una tabla de 2 columnas. En una columna va a decir como título consciente y en la otra columna va a decir como título inconsciente. Por favor, me avisan cuando ya estén listos con ese documento. Fácil, no tienen que demorarse mucho. Un documento de Word o donde hagan sus apuntes. Una tabla, o si no lo quieren hacer tabla, tampoco me complico, pero sí tienen que ver estas dos partes. Ya, profe. Un bloque donde esté el consciente y un bloque donde esté la palabra inconsciente. Muy bien. En consciente van a escribir todo lo que se les venga a la mente o todas las palabras relacionadas al consciente. Todos los que ustedes hayan escuchado, consideren que es consciente, sepan que es consciente. Y en el inconsciente exactamente lo mismo.
¿Qué han escuchado de inconsciente? Este es un inconsciente, suelen decir. ¿A qué hace referencia eso? Chicos, todas las palabras que ustedes encuentren, así sean 20, 10, mejor. Entre más palabras logren escribirlas, mejores asociaciones vamos a ir haciendo. Entonces, vamos escribiendo. Es súper importante que lo hagan porque tienen que subirlo ahorita a la plataforma. Solo palabras, profe, no frases. Sí, no frases, solo palabras que se te vengan de estas dos palabritas. Y las personas que ya lo tengan van a ir a la plataforma, van a ubicarse en la semana 12 y en la sección que dice rebote lo van a subir. ¿Ok? Vamos a hablar un poquito de este tema de consciente o inconsciente, que me parece en un video de las clases anteriores que yo vi, ya habían hablado un poco de este tema, pero creo que habían quedado ciertas inquietudes al respecto. ¿Estamos listos? Vamos, que no era algo tan complicado. Ni tenían que buscarlo en ninguna parte de internet, por favor. ¿Estamos listos, chicos? No, profe, no. No, profe, espérenos un ratito. Ya, ok, vamos. 4 minutitos más. Profe, solo subimos el documento, nada más. Obviamente con su nombre y apellido, por favor. Nada más. Es lo único que tienen que hacer. Me confirman cuando lo tengan listo con una reacción, ¿sí? Profe, ¿cuántas palabras dijo las que sean? Las que te salgan. Las que encuentres, las que se te vengan a la mente, ¿sí? ¿Quién ya terminó? Yo, profe. Michelle, ¿puedes compartir tu No, pantalla? profe. Perfecto. Michelle, compártenos la pantalla, por favor. Ya, profe. Atención
todos. Por favor, no se olviden eso, tienen que subirlo a la plataforma. A ver. No me deja compartir. A ver ahí. Ya. ¿Logras compartir la pantalla, Michelle? Michelle. Ahí, perfecto. Muy bien. Vamos a observar, chicos, aquí tenemos palabras relacionadas a consciente e inconsciente. Muy bien, ¿qué es el tema de lo consciente? Michelle ha puesto pensar, ser responsable, formal, sensato, comer, caminar. Perfecto. ¿Por qué todo esto pasa por la conciencia? Porque todo esto tiene que ver con un acto voluntario, ¿cierto? Algo que lo piensas. Dices, a ver, yo tengo que ser responsable en mi trabajo, entonces tengo que entrar a las 8 de la mañana a trabajar. Para esto tengo que levantarme temprano, me organizo. Pasa por un acto de conciencia, por un proceso de razonamiento, ¿cierto? Ser sensato, el comer, caminar, exactamente, tiene que ver con aspectos voluntarios. En el tema del inconsciente nos ha puesto soñar, recuerdos, locuras, irresponsable, respirar, pestañear. ¿Qué podemos decir de estas palabras que nos está compartiendo Michelle? Que estas no necesariamente pasan por un proceso de voluntad, ¿sí? Cuando tú sueñas, no controlas tus sueños, ¿sí? Por eso son un poco incoherentes nuestros sueños, sí, porque no pasan por una organización o un acto voluntario, sino es una suma de recuerdos y de información que yo tengo en mi memoria. Los recuerdos, las locuras, perfecto. Todo esto son aspectos que pueden pasar como, que pasan por un acto involuntario. Gracias, Michelle. Perfecto. Entonces, vamos a hablar de esto de lo consciente. Creo que todos estamos claros, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacemos cuando somos conscientes? Pues todo lo que puso Michelle, sumado también a las palabras que seguramente ustedes pusieron. Entonces, vamos a hablar un poco del tema inconsciente y cómo esto tiene que ver con nuestra parte subjetiva, con toda esta organización y esta relación inclusive cerebral de la que hemos venido hablando durante todo este tiempo, ¿sí? Para las personas que igual entraron a tiempo a la clase, también lograron escuchar en el video algo del tema inconsciente. Primero, tomando en cuenta que el inconsciente es un lenguaje, ¿sí? Un lenguaje de lo no dicho. ¿Por qué? Porque es y apunta justamente a todo esto que no se ve en nuestra estructura subjetiva, en nuestros procesos psicológicos superiores e inferiores, ¿sí? Entonces, este lenguaje va a diferir muchísimo dependiendo de la historia del otro, ¿sí? Entonces, este inconsciente, en muchos psicólogos y muchos psiquiatras y muchos psicoanalistas dicen que el inconsciente es básicamente la esencia de uno, no lo consciente, ¿sí? Porque lo consciente ya pasa por un proceso de racionalización, el inconsciente no. Por lo tanto, el inconsciente es tu esencia, lo que realmente eres, ¿sí? Es este lenguaje de lo no dicho, el lenguaje que está muy, muy internamente en nosotros y que se va construyendo en virtud a todas las vivencias y experiencias que tiene un sujeto, ¿sí? Inclusive antes de su nacimiento, cuando es nombrado, ¿sí? Antes de nacer, ya estamos generando
un proceso inconsciente en ese ser, ¿sí? ¿Qué es el inconsciente? Es un lenguaje, muchachos. Un lenguaje involuntario es un lenguaje de lo no dicho, ¿sí? Este inconsciente tiene ciertas manifestaciones, ¿sí? Al no pasar por un proceso voluntario de racionalización, se expresa de otras maneras, ¿sí? ¿Cómo se manifiesta el inconsciente? Por medio del lapsus. ¿Qué son los lapsus? Pues son manifestaciones del inconsciente que, por ejemplo, tú estás dando un discurso, ¿sí? Estás exponiendo una clase y en esta clase sale una palabra que no tenías que decir y que puedes decir me equivoqué, ¿sí? Esto es un lapsus, ¿sí? Es una reacción o es una respuesta de lo que realmente tu inconsciente o tu parte muy interna quiso decir. Estos lapsus, cuando tú estás con... Espérenme, desactivo, muchachos, el micrófono. ¿Sí se me escucha? ¿Se me está escuchando bien? Sí, a todos. Sí, profe. Sí, profe. Estos lapsus también se pueden dar cuando, por ejemplo, estás con tu pareja, con tu nueva pareja y le dices el nombre de tu pareja anterior, ¿sí? Entonces, eso también es un lapsus. ¿Qué está diciendo algo de tu inconsciente? Por eso es súper importante, chicos, que ustedes puedan dar lectura a esos lapsus. Cuando sus pacientes tengan un lapsus, tiene que decir algo súper importante, ¿sí? De lo que está pasando, de lo que está viviendo, etcétera, ¿sí? Vamos al siguiente. Profe, una pregunta. Claro. Ayer estábamos hablando con la profe de fundamentos sobre igual el tema del inconsciente. Y ella nos hablaba del psicoanálisis, que es parte de analizar el inconsciente. Pero nosotros le preguntábamos cuál era... ¿Cuál era qué? No escucho, perdí yo la señal o cómo estamos. ¿Michelle? Se le fue el internet, creo, profe. Dice que se le fue el internet. Sí, parece. Bueno, vamos a esperarle a la... Pero ustedes también estuvieron en la clase de ayer. ¿Qué pasó? No sabemos qué Lo nos... que pasa, profe, es que una de las partes que nos dijo es que, por ejemplo, el complejo de Edipo es algo patológico. ¿Ah, sí? Y la verdad, hasta donde yo había leído, es un proceso natural, normal en los niños y niñas, que se abole completamente hasta los 3, 4 años de vida, si yo mal no recuerdo. Claro, el complejo de Edipo es una etapa que pasamos absolutamente todas las personas neuróticas y que tenemos que pasarlo. Si tú no pasas por tu complejo de Edipo, pues ahí se desencadenan otro tipo de trastornos de la personalidad. Sí, bueno, ese es un tema larguísimo que nos diríamos un montón de tiempo. Vamos hasta que regrese Michelle a seguir trabajando el tema de estas manifestaciones del inconsciente, ¿sí? Entonces habíamos hablado del lapsus. Profe, lapsus. Yo le tengo una consulta. Claro. Yo leí alguna vez que los sueños son manifestaciones del inconsciente. ¿Es o no verdad? Es muy verdadero, ¿sí? De hecho, muchos sueños son los deseos del inconsciente, ¿sí? Entonces, por supuesto que sí. Y allá... ¿Y qué pasa, profe, perdón, y qué pasa con los sueños que son especie de pesadillas también? ¿Eso también está en el inconsciente o eso ya es otra cosa? Todo sueño está atravesado por el inconsciente, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa?
cuando tienes pesadillas o sueños muy perturbadores, sí hay que darle cierta lectura porque pueden estar manifestando situaciones de angustia de la persona, puede estar manifestando ciertos sufrimientos, ciertas melancolías del sujeto, ¿sí? Entonces, sí, los sueños también pueden responder a situaciones emocionales de un sujeto. Ujú. Profe, una pregunta. Dígame, Ricardo. Sobre los sueños estamos hablando. Igual tienen algunos otros significados los sueños en el inconsciente, como digamos una vivencia que se vivió, pero el inconsciente lo recrea. Sí, claro que sí. ¿Tiene? Y es como un ejemplo, una vez me pasó a mí, cuando fui a visitar a un tío, y volteaba la puerta y no había nadie. Y me fui. Pasó el día, todo eso, descansé, y a la medianoche, bueno, dijo mi hermano y me dijo mi mami, que yo había estado sentada en la cama, cerrando los ojos, golpeando la pared y silbando. Y era como, y en mi consciente o inconsciente, yo estaba viendo la misma imagen que vi en la mañana. Estaba parado al mediodía en la puerta de mi tío. O sea, ¿a qué lado se va eso? A ver, obviamente todo lo que ustedes viven a lo largo de toda la vida va a generar recuerdos, va a quedar huellas némicas, que es lo que decimos. ¿Qué son esto? Pues la información que se archiva en su cerebro, ¿sí? Esto se va a activar nuevamente en algún momento de su vida. Por eso es que a veces soñamos cuando somos niños, soñamos con la casa que vivimos hace 10 años, es porque hay ciertas conexiones entre eso que ya pasó con lo que estoy viviendo ahora, ¿sí? No necesariamente a través de una escena lógica, una escena coherente, por eso es que hay muchos sueños que son totalmente descabellados que tenemos, pero que sí pueden responder a una situación inconsciente, más lo que estás viviendo en ese momento, ¿sí? Los sueños, todo sueño es diferente y significa cosas diferentes. Por eso no nos llevemos, hay muchos libros que dicen el significado de los sueños y si tú sueñas rata significa esto. No necesariamente, porque el sueño va a responder mucho en lo que tú estás viviendo, en tus particularidades, ¿sí? Entonces, como les decía, tenemos como otra manifestación del inconsciente los olvidos. Los olvidos no son de gana, ¿sí? Ay, me olvidé de llamarte, o siempre se me olvida lo mismo. Entonces, eso también responde a cierta vivencia o cierto contenido inconsciente que tenga la persona, ¿ok? Las repeticiones, muchachos. Esto es una de las expresiones del inconsciente o manifestaciones del inconsciente muy regulares. Si ustedes han tenido la posibilidad de vivirlo o de ver en otras personas, hay personas que, vamos a decir, se meten con la misma pareja y les pasa lo mismo y siempre le traicionan y siempre busca un referente que se parezca entre parejas. Este tipo de repeticiones responden a un contenido inconsciente que se vivió generalmente en la infancia, ¿sí? Entonces tendemos a repetir situaciones, tendemos a repetir actitudes, tendemos a repetir las decisiones. Creo que eso tiene que ver con los círculos viciosos que suelen decir, por ejemplo, con las familias que sufren de violencia intrafamiliar o los niños que han visto drogas y cosas así. Exactamente. Siguen esos patrones. Sí, si lo queremos dar ese nombre, son repeticiones, pero sí son estos ciclos, esta dinámica cíclica de una familia entera, de una persona, y justamente responde a lo que va a vivir ese niño en su infancia, ¿sí?
todo lo que viva un niño hasta sus 5 años va a generar un trauma, ¿sí? No veamos al trauma como un problema, una situación caótica, no. Todos tenemos traumas y ese trauma, como yo les he dicho, te permite avanzar. Entonces, y el trauma te genera repeticiones, te permite repetir, te hace repetir. ¿Por qué será que siempre tomo las mismas malas decisiones? ¿Por qué lo repito? Es porque hay un tema inconsciente que necesitas trabajarlo, obviamente, para romper con esa dinámica de que tiendes a repetir las cosas, ¿sí? Los miedos irracionales. Profe, Sí, claro. ¿Quién? ¿cómo se puede trabajar eso? O sea, usted, Si me lo dices a mí ¿qué como tips nos daría para nosotros? psicóloga, tú puedes trabajar eso mediante un análisis, que te hagas un análisis, un psicoanálisis, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando tú te haces un psicoanálisis vas a encontrar el origen de todo, lo que respecta a tu vida, obviamente. Entonces, una vez que tú sepas el por qué yo repito, entonces vas a saber qué hacer ante eso. Vas a dejar de repetirlo o lo puedes repetir de una manera que sea menos nociva para tu vida. ¿Sí? Entonces, para eso, ustedes deben hacerse un escáner completísimo y saber dónde está el origen de cada cosa. ¿Por qué me enojo? ¿Por qué siempre me enojo? ¿Por qué siempre no logro controlar mi ira? ¿Por qué no me enojo? O sea, todo tiene una razón, ¿sí? Y para eso... ¿Nos va a enseñar a hacer los psicoanálisis, o sea, el autopsicoanálisis? Claro, es lo ideal. Profe, y tal vez lo que, bueno, y perdón que me salte de materia, ¿no? Pero tal vez el test de Sachs que hicimos la anterior clase ayuda a tener un poco esto del inconsciente, o hay otros tres que son como que más específicos para eso. Porque, o sea, según lo que revisamos la anterior semana, hay muchas cosas que con esas preguntas lo dice el inconsciente de cierta manera. Por supuesto que sí. Con los test proyectivos, sobre todo, van a tener información de lo no dicho. ¿Sí? Información de este lenguaje de lo no dicho, que es el inconsciente. Y sí, te puede dar mucha información de lo que está pasando muy internamente en la persona. ¿Sí? Pero ojo, tienes solo la información de lo que le pasa. El origen, no siempre. ¿Sí? Sabes ahí que hay una situación con la madre, pero ¿qué situación con la madre? ¿Qué te permite eso descubrirlo? Pues un proceso de psicoanálisis, ¿sí? O un proceso psicológico personal. Por eso es tan importante que nosotros podamos hacer nuestros propios procesos justamente para poder conocernos y ver qué repites, cuáles son tus lapsus, qué cosas te olvidas, todo lo que tiene que ver con el tema también inconsciente, ¿sí? Otra manifestación del inconsciente, pues son los miedos irracionales. Es como que yo tengo miedo a los payasos, por ejemplo. ¿Sí? Los payasos, pues me aterran los payasos y claro, es justamente por un origen, nuevamente me remito a mi infancia, que me generó esa situación, ese trauma, ¿sí? Entonces, esa manifestación del inconsciente. ¿Cuál es otra manifestación del inconsciente? Las pulsiones, ¿sí? Es esta parte instintiva, esto que se le sale al sujeto del cuerpo, ¿sí? Entonces, dentro de las pulsiones vamos a encontrar otro tipo de manifestaciones. Tenemos pulsiones de vida, que es lo que te motiva y te ayuda a seguir viviendo, y tenemos las pulsiones de muerte también, que son estas respuestas que más se manifiestan, por ejemplo, en las personas ya adictas, tienen una pulsión de muerte muy a flor de piel, muy a tope, porque no les importa morir. Entonces está esto manifestándose regularmente, ¿sí? Entonces, miren, el tema del inconsciente sí es un tema súper amplio. Nos demoraríamos realmente más de 2 horas en poder trabajarlo. Sin embargo, dentro de lo que respecta a nuestra clase, es esto el inconsciente, ¿sí? Básicamente, estas son las cosas que debemos tener claras acerca del inconsciente, ¿sí? Primero, que es un lenguaje.
de lo no dicho. Segundo, que todos tenemos manifestaciones del inconsciente y que van a pasar por estos 3 aspectos. Siempre, ¿sí? Estos despistes, estas cosas que no queremos decir, realmente sí lo queríamos decir a través del inconsciente, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer con todo esto que hemos hablado del inconsciente, muchachos? Van a hacer la siguiente rutina del pensamiento, que es esta. Esto es un trabajo individual, ¿ok? Vamos a hacer 3 ideas de lo que hemos hablado. Por favor, nuevamente les digo, no lo consulten en el internet. ¿Por qué no quiero que lo consulten? Porque esta información me permite saber cómo ustedes lo están manejando, qué dudas hay y qué cosas tengo que aclarar. Tienen que hacer 3 ideas, 2 preguntas y una metáfora. Eso sí, consulten qué es una metáfora y hagan su propia metáfora acerca del inconsciente. ¿Sí? Si tienen dudas de esto, podemos seguirlo expandiendo el tema en la siguiente semana. Por hoy vamos a quedar ahí, muchachos. Que les vaya bien en su siguiente clase y nada, nos vemos en psicometría. Profe, ¿eso de las 3 ideas que ahorita menciona es como de tarea para la próxima semana o como Sí, ejercicio? yo, era ejercicio realmente para hacerlo hoy, pero el tiempo se nos fue volando, muchachos. Entonces quedaría como tarea, ¿sí? Ya les voy a modificar en la fecha de entrega. Ok, gracias, profe. ¿Listo, chicos? Gracias, profe. Gracias, profe.